Ok, buenos días. Espero que estén bien. Am, Vamos a partir con la clase. Am, Subí hace 5 minutos, diría, am, 3 archivos. Entonces verán en, ¿cómo se llama esto? En Canvas. Después de la clase pasada, opté por hacerlo como Claudia, ponerlo en la página de inicio, de manera que está todo uniforme. Deberían encontrar las transparencias, estas transparencias que estoy proyectando, las anteriores del modo de búsqueda. Había artículos, uno de la OCDE, uno de Card y coautores que hablaba de los Unemployment Spike. Y hoy, entonces, agregué las transparencias de la próxima clase sobre salario mínimo, con 2 artículos, uno de Card y Kruger y otro de Lee. ¿Okay? Entonces, si no tienen acceso a esto, avísenme porque deberían tener acceso ahora. Está en la página de inicio. Creo que se llama página de inicio. Sí, página de inicio. Ok. Sigamos entonces con la... alguien en el chat. Yo no lo veo. Ok. Bueno, partimos bien. Es el... Yo tampoco. Ok. No está. Ok. Entonces, si hay varios, ¿será que no? Entonces, seguramente tengo que habilitar o algo así. Compartir commons. Ah, ahora. ¿Ahora tiene acceso? Tenía que pinchar un botón. Sí, profe, Sí. ahora sí. Ok. Ya, les pido disculpas. Ahora entiendo por qué recibía emails, ¿no? La mitad de esas transparencias están disponibles desde el otro día y hoy agregué las 3 últimas. Y deberían entonces, primero puse un link a los videos, y después están las transparencias y están los artículos de los cuales hablamos en las transparencias. Ok. Ok, entonces habíamos hablado del seguro de cesantía. Les dije 2 cosas malas sobre el seguro de cesantía y una cosa buena. Primero vimos en el modelo de, cuando digo cosas malas, hablo de mecanismos teóricos. Primero vimos que en el modelo básico de búsqueda desincentiva la apertura de nuevas vacantes porque esto presiona los salarios al alza. Antes habíamos dicho, claro, con el seguro de cesantía es alto, no les queda otra a las empresas que proponen salarios más altos porque si no la gente no estaría dispuesta a trabajar. Y por lo tanto, bueno, como los beneficios son más bajos, las empresas abren nuevos puestos de trabajo. ¿Okay? Esto fue un primer mecanismo. Había un segundo mecanismo por el lado de la oferta de trabajo, que era que básicamente desincentiva la búsqueda. ¿Okay? Entonces, buscar nos permite tener una ganancia salarial del seguro de cesantía al salario, si es que el salario es mayor. Y con un seguro de cesantía alto, esta ganancia se hace más chica y por lo tanto la gente no quiere pagar un costo de oportunidad tan alto para conseguir un aumento en sueldo que no tiene por qué ser tan alto. ¿Okay? Este era el segundo mecanismo que generaba desempleo. Ahora vimos un mecanismo positivo para el bienestar, es que efectivamente el seguro actúa como un seguro. Um, uh, Hay un riesgo asociado a la búsqueda, que no es necesariamente voluntario. A veces la gente no encuentra trabajo porque no tiene suerte, y hay gente que con suerte encuentra trabajo. Entonces, este riesgo sobre el cual la gente no tiene control, ¿eh? El seguro de cesantía viene a minimizarlo, ¿no? A reducirlo un poco. Entonces, la gente está dispuesta, ex ante, a financiar un seguro de cesantía por si acaso en algún momento se va a quedar desempleado. Ok, y creo que habíamos acabado la clase anterior con esto. Entonces, este modelito
en que dijimos que el agente está dispuesto a pagar seguro de manera igual a la última margen del consumo que esté empleado o desempleado. Ok. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poco. Mi conexión está inestable. Voy a esperar un segundo que mejore. Me imagino que ha mejorado porque se fue el mensaje. Ok, vamos a hablar un poco de cómo lo hacen en distintos países y cuál es la motivación detrás. ¿Okay? Entonces, basando en esos distintos mecanismos, como ven, hay un trade-off, ¿no? Por un lado, no queremos tener un seguro demasiado alto porque esto puede generar desempleo. Por otro lado, hay que tener algo como para cubrir a la gente con necesidades, ¿no? Entonces, lo pongo acá en términos económicos. Hay un trade-off entre riesgo moral y seguro. ¿Okay? Ok. No, acá no voy a entrar mucho en la matemática porque es complejo, pero hay un artículo de Oppenheim y Nicolini que no he subido, ¿ah? Entonces no tienen acceso, que sugiere que una manera de parcialmente, digamos, como que mejorar el trade-off entre riesgo moral y seguro es proponer tasas de reemplazo que debe caer a medida que el agente se demora en encontrar trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una tasa de reemplazo? Es básicamente cuánto como porcentaje del sueldo que uno tenía nos financia el seguro de cesantía. ¿Okay? Si les digo, por ejemplo, la tasa de reemplazo es del 70%, como acá el primer mes en Chile, significa que un desempleado va a recibir un seguro de cesantía igual al 70% de los sueldos, los últimos sueldos que ha tenido. ¿Okay? Entonces, Oppenheim y Nicolini sugieren que una manera de proporcionar seguro a los agentes sin exagerar un poco demasiado la parte de riesgo moral es justamente proponer tasas de reemplazo que van cayendo en el tiempo. ¿Okay? Y la idea es que, bueno, al principio cuando uno está desempleado, si no encuentra, seguramente es porque justamente no ha tenido suerte. Entonces, ahí tiene que actuar el seguro, darle una, un subsidio alto. ¿Eh? Pero como les preocupa que la gente de repente se desincentive y quede desempleada para siempre, ¿sí? Para darles incentivos sí a tener una búsqueda con un esfuerzo relativamente alto, ¿eh? Sugieren que esta tasa de reemplazo tiene que caer en el tiempo. ¿Okay? Entonces, el primer mes el seguro le va a pagar más, el segundo mes le va a pagar un poco menos, el tercer mes un poco menos, etcétera, etcétera, hasta que no le paguen más. ¿Ok? Entonces, de esta manera, uno como que proporciona seguro a los agentes, ¿eh? Sin que el riesgo moral se ponga demasiado en peligro, si lo puedo decir de esta manera. ¿Okay? Entonces, para motivarlo un poco empíricamente, ya vieron la clase pasada, les había comentado de esos datos austríacos, que en el mes en que la gente deja de cobrar el seguro, ¿no? Efectivamente, la gente ya no está desempleada. Okay, digamos, una proporción significativamente más alta de gente se sale del desempleo. ¿Okay? Entonces, hay cierta evidencia que sugiere una correlación entre el monto del seguro de cesantía uh, y, y el desempleo. ¿Eh? Pero claro, no queremos queremos que necesitamos este seguro. Entonces, es un poco la mejor manera del mundo de ellos de implementar este seguro. ¿Okay? Les puse este término acá, que era popular hace 15 años, en Europa sobre todo. Se hablaba de flexiseguridad. ¿Okay? Es un término que viene de países escandinavos, de Dinamarca sobre todo. ¿Ya?
esos países lo que hacen es proporcionar un seguro de cesantía muy alto, ¿ok? En un mundo en que hay mucha flexibilidad laboral. Es decir, que se puede despedir gente muy fácilmente. ¿Okay? No es como acá en Chile, saben que cuando una empresa quiere despedir a un trabajador, tiene que pagarle una indemnización y la indemnización es más alta a medida que la gente lleva años en la empresa. ¿Okay? Entonces, no es fácil despedir gente, supone un costo monetario. Entonces, los países que aplican flexiseguridad, su objetivo es flexibilizar un montón este aspecto. Entonces, las empresas pueden contratar y despedir fácilmente. Pero claro, la contrapartida de esto es que el seguro de cesantía tiene que ser alto. ¿Okay? Entonces, para dar ejemplos, creo que hace 10 años atrás, la tasa de reemplazo en Dinamarca era del orden de creo que el 90%. Una locura. Y todo esto estaba financiado con fondos públicos, no con los ahorros propios. ¿Okay? Ok, entonces hablemos un poco de cómo funciona en Chile. En Chile, saben que acá hay, bueno, en Chile está de moda delegar varias tareas administrativas públicas a empresas privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a concesiones que se llaman, ¿no? Entonces, en el 2002 se creó la administradora de fondos de cesantía. ¿Okay? ¿Qué hace esta administradora de fondos de cesantía? Bueno, primero, recauda los fondos de cesantía. Entonces, los trabajadores tienen que pagar una proporción de su sueldo a esta empresa. Las empresas tienen que pagarle algo y también el Estado va pagando algo. ¿Okay? Entonces, esta AFC va recogiendo todos esos fondos, ¿ya? Y los administra y también lo bueno, si lo puedo decir de esta manera, es que los va a invertir. Entonces, la plata que le dan no se va a quedar parada, potencialmente puede crecer en el tiempo, invirtiendo un poco como lo hacen las AFP acá. ¿Okay? Y entonces se van a considerar dos canastas que les estoy llamando. Una cuenta individual y un fondo de cesantía solidario. Antes les dije, los trabajadores pagan, ¿eh? Lo que el trabajador va a pagar a esta agencia, a esta administradora, perdón, va a ir directamente en su cuenta individual. ¿Okay? Entonces esta parte uno lo podría ver como lo que se llama un ahorro forzado. Le obligamos al trabajador a ahorrar plata en su cuenta individual. ¿Okay? Por otro lado, está el Fondo de Cesantía Solidario, solidario en el sentido de que esto no lo financia el trabajador, sino que lo financia la sociedad, todos nosotros. ¿Quiénes en particular son los empleadores que financian este fondo y además el Estado? ¿Okay? Entonces va a tener estos dos componentes, un componente individual, que es plata del trabajador, y un fondo solidario, un pozo común del cual todos podemos, bajo ciertos criterios, sacar plata en momentos desafortunados. Entonces miremos un poco Perfecto. esto más en detalle. ¿Alguien tiene una pregunta? Escucho una Yo, voz. sí, ¿de dónde se va a sacar la plata ahora por el tema del coronavirus que la gente va a buscar su seguro de cesantía? ¿El individual o el solidario? Ok, el coronavirus no lo he mirado en detalle, creo que es el solidario. Lo que te puedo decir es que, ok, iba a hablar de esto al final de la clase, pero yo creo que es el solidario, lo que se llaman los contratos, los pactos de reducción de la jornada laboral, del cual hablaré al final de esas transparencias, es el fondo solidario. Ah, ya, gracias. Sí, efectivamente, yo inicialmente creí que no era el solidario, uh, y no entendía la ventaja de este mecanismo, si es el individual, porque si son los ahorros de uno, no ve por qué uno debería pagar una reducción en la jornada con sus propios ahorros, pero me parece ser que es el solidario. Pero déjame un Profesor, rato. Sí,
¿Y este como ahorro en la cuenta individual se hace automáticamente o tengo que yo hacerlo? Se hace automáticamente, es obligatorio. Ok, entonces tú... Entonces eso me lo descuentan antes de pagarme el sueldo. se ha cortado, pero creo haber entendido tu pregunta. Básicamente cuando, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando mi empleador, que es la católica, me paga mi sueldo, conexión inestable, voy a esperar un segundo. Ok, creo que se recupera la conexión. Allá. Entonces, en mi caso, entonces, creo haber entendido tu pregunta. En mi caso, cuando mi empleador, que es la católica, me paga mi sueldo, ¿eh? Antes de pagarme mi sueldo, parte se fue directamente al seguro de cesantía. Entonces, yo no tengo que hacer la pega de hacer una transferencia cada mes a la agencia esta. ¿Okay? No sé Ya, si respondí gracias. tu pregunta. Sí, súper. Ok, entonces, ¿qué dijimos? Entonces, la cuenta individual son aportes del propio trabajador. ¿Okay? Y cualquier cesante que tiene por lo menos 12 cotizaciones, en el caso de contratos indefinidos, o 6 cotizaciones en el caso de contratos a plazo fijo, tiene acceso a esta cuenta individual. ¿Okay? De la siguiente manera. Entonces, uno va a recibir hasta 13 giros mensuales si es que el fondo, si hay plata en el fondo de la cuenta individual. ¿Okay? Y el esquema es el siguiente. ¿Okay? El primer mes, uno recibe un 70% del sueldo que tenía. Entonces, la tasa de reemplazo es el 70%. Entonces, si, por ejemplo, uno cobraba 1.000.000 en promedio en los últimos 12 meses, esta persona, si queda desempleada, el primer mes podrá retirar 700 lucas. Y ven que la pata va cayendo. Entonces, 55, 45, 40, 35 y hasta el 30%, que va a ser el tope final. Y esto es hasta el mes 13. ¿Ok? Entonces, vamos retirando plata según esas cifras, si es que hay plata en el fondo. ¿Okay? Entonces, uno podría decir, miren, profe, efectivamente, acá en Chile estamos aplicando lo de Hoppenheim-Nicolini. Si vuelvo a la transparencia anterior, bueno, la subanterior, habíamos dicho, Hoppenheim-Nicolini habían dicho que la tasa de reemplazo tiene que caer. ¿Ok? En realidad acá no estamos en el caso de Hoppenheim-Nicolini, porque Hoppenheim-Nicolini se refieren a la parte solidaria del seguro. ¿Okay? Dado que esta cuenta individual son los ahorros propios, ¿ya? Que el patrón sea decreciente no tiene mucho sentido. De hecho, último bullet point que les pongo acá. Los fondos no usados, supongamos que al fin de su vida laboral, les queda plata en la cuenta ¿cómo se llama? La cuenta individual. Esta plata va a ir directamente a su FP. Entonces, podrán usar esos fondos también para jubilarse. ¿Okay? Entonces, en esta manera, supongamos que todos somos agentes racionales que les preocupa únicamente el valor presente de su plata. En ese sentido, el hecho de que el patrón sea decreciente da un poco igual porque cuando nos jubilemos igualmente vamos a recuperar la plata. ¿Okay? Entonces, acá no es que estemos aplicando Hoppenheim-Nicolini. Va a tener sentido esto cuando les hable después de la cuenta solidaria. ¿Okay? Pero eso es cómo funciona la cuenta individual. Son ahorros forzados. Y tenemos acceso a ello según este patrón cuando estemos desempleados. El fondo solidario. Antes, como les comentaba, el fondo solidario, ahí pagan todos sus empleadores de Chile y paga también el Estado. Ok. El fondo solidario, no todos los cesantes tienen acceso. ¿Okay? Hay varios criterios que uno tiene que cumplir para tener acceso al fondo solidario. No se le he puesto acá en detalle, pero pueden revisar la página de la AFC. Está muy claro cuáles son los criterios bajo los cuales
uno puede tener acceso. ¿Ya? Pero básicamente, si tuviese que resumirlo en una línea, es lo que hago en el segundo bullet point, es para cesantes que fueron despedidos por necesidad de la empresa. ¿Okay? Entonces, si el trabajador fue despedido porque actuó mal en el trabajo, ¿okay? Esta persona no va a tener acceso al fondo solidario. ¿Okay? Entonces, se trata de empresas que tuvieron que reducir personal, que fueron a bancarrota, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y además hay que cumplir algunos criterios, tipo hay que haber contribuido, creo que por lo menos 12 veces en los últimos 2 años, cosas así, para asegurarse que la gente no viva del fondo solidario toda su vida. ¿Okay? Entonces, una primera cosa, básicamente que la persona haya sido despedida por necesidad de la empresa. Y además se va a usar el fondo solidario cuando se agota la cuenta individual. ¿Okay? Entonces, ahí van a tener sentido estas cifras. Tienen sentido si las pensamos en conjunto con la cuenta solidaria. Porque efectivamente vamos a tener acceso a la cuenta solidaria cuando se despiden, cuando se agote la cuenta individual. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas veces podemos tener acceso a esta cuenta solidaria? Bueno, se puede usar 5 meses en el caso de contratos indefinidos o 3 meses en el caso de contrato a plazo fijo. ¿Okay? Y según el tipo de contrato... ¿Hola? Hay una pregunta, creo. ¿O no hay? Era un ruido, ¿no? Ok. Entonces, vuelvo a la cuenta, al fondo solidario. Lo que uno puede recibir es... acá pongo las cifras. Entonces, como ven, por ejemplo, para contrato indefinido, el primer mes podemos recibir el 70%, el segundo mes el 50%, etcétera, etcétera. Y como ven, va cayendo. ¿Okay? Además, lo que uno recibe tiene que estar compuesto entre valores. Entonces, les he puesto acá más de 653 lucas, uno no podrá recibir. Y menos de 196, tampoco uno podrá recibir. Entonces, hay unas cuotas, un rango dentro del cual se van moviendo esos montos. ¿Okay? Entonces, fondo solidario tenemos acceso cuando se agota la cuenta individual y cuando hayamos sido despedidos por necesidades de la empresa. ¿Okay? Hay situaciones excepcionales bajo las cuales, además de esos 5 meses o esos 3 meses, uno puede recibir 2 meses adicionales. Efectivamente, en tiempos que puedo llamar de crisis, los trabajadores tienen derecho a 2 meses adicionales. ¿Okay? Y el criterio que usan es si la tasa de desempleo supera en 1% el promedio de los últimos 4 años. ¿Ya? Y en tal caso, esos 2 meses adicionales les corresponderá una tasa de reemplazo del 30%. ¿Ok? Entonces, como ven... Profesor, Sí, profesor, te escucho. Francisca. tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Por qué para contrato a plazo fijo es menor la cantidad de meses? Típicamente sus contratos no son, son de peor calidad, ¿okay? Son más precarios, ¿okay? Y tienen asociados salarios más bajos, ¿okay? Entonces me imagino que no sé cuál fue la motivación exacta de la persona que implementó esto, pero si tuviese que adivinar, será que, bueno, la gente que aporta bajo contrato fijo aporta menos en cierta medida, entonces tiene menos derecho al seguro. Yo creo que sería un poco la justificación. Y, por ejemplo, ¿es si que te despiden antes de que termine el plazo fijo o es cuando termine el plazo, ahí igual puedes acceder al seguro? Claro, exactamente, cuando se termina el plazo. Después, sí, entonces hay que ver exactamente cómo lo formulan en la página, pero, por ejemplo, si se trata de un trabajador que no cumplió con la tarea con la cual tenía que cumplir dentro del plazo fijo, ahí no va a tener acceso al fondo, porque se trata como mal comportamiento del trabajador y como que no se le va
¿cómo se dice? No le vamos a beneficiar si no se lo merece, entre comillas, ¿no? Entonces, tiene que haberse cumplido el plazo y eso. Bien. Entonces, fíjense entonces, si les puedo dar un consejo, ¿eh? Si un día quedan desempleados, incluso si tienen muchos ahorros, ¿eh? Es importante que saquen plata de la cuenta individual. Entonces, parece ser que, no tengo las cifras, pero me han dicho, es poco científico lo que voy a decir, pero parece ser que hay una proporción no menor de chilenos que no piden la plata en la cuenta individual. ¿Okay? Entonces, seguramente no la piden porque bueno, no la necesitan. Pueden pensar, en algún momento me voy a jubilar y voy a recuperar esta plata, no es tan grave. ¿Okay? Si hacen este razonamiento, no se les va a agotar la plata individual. ¿Eh? Y si en algún momento van a pasar por una situación muy fea, ¿eh? Y que necesitan el seguro del fondo solidario, ¿eh? No van a tener acceso porque todavía tendrán plata en la cuenta individual. ¿Eh? Entonces es importante que usen esta plata. ¿Eh? Desafortunadamente, el hecho de que la gente no pida la plata hace que de facto menos chilenos tengan acceso al fondo solidario. ¿Eh? Porque si no usan la plata de la cuenta individual, no pueden tener acceso. Profesor, ¿puede repetir que no entendí la lógica? Espera, que mi vecino está haciendo ruido y no escuché tu pregunta, lo siento. Dime. ¿Que podría repetir eso? Sí, lo repito. De si hay que invertir o no invertir. No dije invertir, no creo. Lo que dije fue, Perdón, cómo usarlo. lo que dije fue que les recomiendo, si quedan desempleados, retirar plata de la cuenta individual, de esta cuenta, ¿eh? Porque hay gente que no la retira. Entonces, esos giros que les he puesto acá es voluntario. Si quieres retirar plata, puedes, pero si no quieres, no retires, los puedes dejar ahí. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es retirar la plata, ¿eh? Porque si en algún momento pasan por una situación difícil, ¿eh? Y tienen necesidad de acceder al fondo solidario, ¿eh? No van a tener acceso al fondo solidario si no se le haya agotado el fondo individual. Eso quiero decir. ¿Okay? Gracias. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque sé que hay una proporción no menor de chilenos que no retira la plata de la cuenta individual. ¿Sí? Y seguramente también lo entiendo. ¿Para qué me voy a hacer un trámite si total lo más probable es que nunca quede desempleado y que voy a recuperar cuando me jubile esta plata en la cuenta individual? Entonces, en parte Profesor, entiendo por qué mucha gente no lo haga, pero si lo hace mucha gente, esto implica que de facto una proporción menor de chilenos va a tener acceso al fondo solidario. ¿Okay? profesor, Sí, ¿uno puede empezar a retirar cuando quiera su fondo o hay un plazo? habría que ver el detalle en la página. Sí, hay que hacer una demanda, una petición. ¿No? Entonces, si les interesa, les puedo dar el link lo debo tener por ahí, de la página de la FC, donde ahí aparece qué documento hay que llenar y todo esto. Esto no, para ser sincero, ni lo he descargado. Soy de esa gente afortunada que cruzo los dedos, todavía no ha pasado por una situación difícil. Entonces, sí, debe haber un plazo, sí, no lo sé. Lo que sí es que hay que tener el papel de que esté como desempleado. Para el Fondo Solidario hay que inscribirse a la Bolsa Nacional de Empleo, hay que cumplir con este tipo de criterios. Entonces, siento responder únicamente parcialmente a tu pregunta. ¿Ok? Entonces, esto es el Fondo Solidario. Ahora, como bien, ¿dónde lo he puesto después o no? Ok. Ya, entonces acá tengo una transparencia, creo que son cosas que ya he dicho. ¿Cómo podemos justificar económicamente el sistema de seguro chileno? ¿Okay? Entonces, primero, lo que hay que entender es que esta cuenta individual no es un seguro, a priori. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, en un modelo con agentes racionales,
como se trata de sus propios ahorros y no de un beneficio financiero por la sociedad, no podemos hablar, en el caso de la cuenta individual, de un seguro de cesantía. Ahora, sé que se llama seguro de cesantía, pero estrictamente hablando no es un seguro, porque es como los ahorros propios que estamos usando. ¿Okay? Ahora, hay excepciones donde uno que justificarían, digamos, la implementación de una cuenta individual. ¿Okay? Porque tal como lo he descrito, olvidándose el fondo solidario, no tiene sentido esta cuenta individual. Estamos obligando a la gente a ahorrar y quizá no quiera ahorrar, siquiera si quiere comprar la casa o lo que sea, quizá necesita esta plata. Entonces, obligar a la gente a ahorrar, agregarle restricciones, a priori no tiene mucho sentido. ¿Okay? Hay excepciones, por supuesto. Por ejemplo, si los agentes están restringidos al crédito, si es difícil pedir un crédito, ahí sí la cuenta individual va a tener un efecto. Va a ser negativo, eso sí. Pero va a tener un efecto. El valor presente de la plata no es neutro. Digamos. Cuando uno cobra la plata no es neutro. No importa solo el valor presente. Esto sería un caso donde la cuenta individual sí tenía un efecto sobre cómo se comporta la gente. Uno podría justificar, pues acá me estoy moviendo a un mundo donde los agentes no son racionales, pero uno podría decir, bueno, la gente quizá no sabe muy bien ahorrar, entonces no sabe que tiene que ahorrar un poco antes por si se queda desempleado. Entonces, si efectivamente no sabe, bueno, está bien que el Estado los obligue, pero acá me estoy moviendo a un mundo suponiendo que la gente no es racional. En la categoría de no se ahorrar, uno puede agregar también, digamos, pensarlo de manera cualitativa. Entonces, uno quizá ahorra, pero no ahorra en fondos que son rentables. Entonces, ahí por lo menos nos hace la pega la administradora. Y por fin hay un tercer punto que hace a veces la gente, es que hay un tema de riesgo moral. Y ahí podemos pensar un poco en el estadio, que es que, por ejemplo, en el caso del estadio, el debate sobre la SFP. Entonces, hay gente que dice, las AFP funcionan muy bien. Lo que no ha pasado es que los chilenos no han contribuido a las AFPs. Okay. Esto es un punto. Y alguna gente dice, no, pero yo veo que en realidad no me rinde la AFP. Entonces veo que no tenga mucha pensión. Entonces, hay un punto un poco como de riesgo moral. Entonces, si en algún momento me encuentro en una situación en que me muero de hambre, ¿okay? El caso de un Estado paternalista va a estar acá para ayudarme, ¿no? Y seguramente va a tener que expropiar a los demás para darme plata cuando lo necesite. ¿Okay? Entonces, alguna gente dice, hay que obligar a los agentes a ahorrar, porque cuando necesiten plata va a haber revolución. ¿Okay? Y como no queremos que haya revolución, entre comillas, tienen que tener plata de por lado. Entonces, esto es un punto un poco más cínico, que el no saber ahorrar es como que no me explicaron que tenía que ahorrar o algo por el estilo. Entonces, estos serían como explicaciones, algunas rebuscadas, de por qué podemos justificar una cuenta individual olvidándonos del fondo solidario. Ahora, la cuenta individual sí tiene sentido si la pensamos en conjunto con el fondo solidario. Como bien les he dicho, el fondo solidario tenemos acceso si es que se agota la cuenta individual. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, la articulación de las dos va a permitir identificar los agentes con necesidades. ¿Okay? La existencia de esta cuenta individual y el hecho de que se usa el fondo solidario cuando se agote esta primera, permite de cierta manera, de manera endógena, identificar cuáles agentes
pueden tener acceso al Fondo Solidario y cuáles lo necesitan. ¿Okay? Una desventaja de esto, como les he dicho, es que poca gente al final va a tener acceso al Fondo Solidario. Una ventaja, sin embargo, es que permite, de cierta manera, minimizar impuestos en la economía. Entonces, ¿cómo estamos tarjeteando, se lo puede decir así? Un grupo chico de gente con necesidades, ¿no? Vamos a tener que tener, el fondo va a poder ser chico, ¿okay? No vamos a tener que pagar todos nosotros este fondo solidario. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en Europa, en algunos países donde hay mucho desempleo, ¿no? Tienen un fondo solidario generoso, ¿okay? Pero la contrapartida de esto es que toda la gente tiene que pagar impuestos y como bien vimos en el modelo anterior, ¿sí? Los impuestos son nefastos para el desempleo. Entonces, el hecho de que reservemos este fondo solidario a un grupo particular de gente nos permite minimizar en cierta medida la recaudación. ¿Okay? Ya, y por fin, bueno, esto ya lo hemos dicho, si queremos justificar la tasa de reemplazo decreciente, ahí está el trabajo de Oppenheim y Nicolini, que sugiere que tiene que caer en el tiempo para que la gente no se desmotive buscando. Ok, esto es como mi resumen de cómo funciona el sistema chileno. Okay. Ahora, hay una persona que me hizo la pregunta, no me acuerdo quién, una chica, que me habló de la nueva ley que salió la semana pasada. Efectivamente, el gobierno sacó la semana pasada una ley de protección al empleo. ¿Okay? Entonces, no he puesto los detalles acá en esta transparencia. ¿Okay? Conozco bien el proyecto original que se escribió hace un mes atrás, antes de que llegara el Profesor, coronavirus. ¿Sí? ¿Hola? no entendí por qué. Hola, Sí, te escucho. a ver, Ya no te escucho. según- Se corta. ahí sí. Sí, ahí te escucho. No entendí bien por qué la tasa tiene que caer. Básicamente, piénsalo como costo marginal, rendimiento marginal. Si va cayendo, el trabajador va a decir, si busco una semana más, voy a tener un costo que es una caída en mi sueldo. ¿Okay? Mientras que si fuese plano, buscar una semana más no te genera ningún costo, entre comillas. Vas a quedar con el mismo sueldo. Entonces, el hecho de que sea decreciente te genera un costo a la gente que va a lo mantener activo en su búsqueda. Entonces, tienes que partir de muy alto. Efectivamente, tiene que actuar como un seguro al principio. Pero como no quieres el riesgo moral, no quieres que se desmotive la gente, lo que vas a recibir va a ir cayendo en el tiempo. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si vuelvo atrás, es lo que ocurre acá con el Fondo Solidario. Para gente con contrato definido, partimos de 70, 55 y poco a poco vamos a caer hacia un tercio. ¿Okay? No sé si aclaré tu duda. Apareces como nombre user, me imagino que no es tu nombre. Eh, sí, entendí, pero no desincentiva la búsqueda. Lo que cae es el seguro de cesantía que recibes. Entonces, si no recibes plata, no te queda otra que buscar trabajo, ¿me entiendes? Que encontrar un trabajo. Es un poco eso la idea. Si vas a recibir menos plata, quieres tener un trabajo para tener plata. Entonces, partes de alto porque quieres actuar como un seguro al principio, pero no quieres que la gente se demore desempleada. Entonces, la cuestión va cayendo. Perfecto, ahí sí. Okay. Gracias. De nada. Ok, entonces, les comentaba, efectivamente hay una ley que salió la semana pasada que se llama Ley de Protección al Empleo. Okay. Originalmente, los contenidos de esta ley, me refiero hace un mes atrás, ¿ya? El objetivo era un poco ayudar a las empresas con dificultades por el estallido. ¿Okay? Es como ven, bueno, sí, imagino que estuvieron acá hace 6 meses.
muchas empresas no, bueno, primero la actividad era más baja, empresas tuvieron que cerrar porque no querían que destruyeran el local, incluso hubieron saqueos. ¿Okay? Entonces, hay muchas empresas que han sufrido durante los meses del estallido. ¿Okay? Y no queremos que quiebren esas empresas. ¿Okay? Sobre todo si se trata de una situación transitoria así. Entonces, si les iba bien antes, de repente les va mal por el estadio, no queremos que quiebren las empresas y que esto genere desempleo de esta manera. ¿Okay? Entonces, esto fue una primera motivación para esta ley. Y recientemente, con el coronavirus, efectivamente hay dos motivaciones adicionales. Tipo que hay gente simplemente que ha dejado de trabajar. Hay una chica que lo mencionó hace creo que 15 minutos preguntándome. Y hay gente que tiene una reducción de su jornada por el coronavirus. ¿Okay? Entonces, lo que se propuso fue financiar, por ejemplo, en el caso de lo que se llaman los pactos de reducción de jornada. ¿Okay? Lo que se propuso fue que en lugar de trabajar jornada completa, que la gente trabajara la mitad del tiempo. ¿Okay? Ahí, ¿qué gana la empresa? Es que, bueno, le va a pagar la mitad del sueldo, entonces ahorra un montón de plata. ¿Okay? Pero como no queremos perjudicar demasiado al trabajador, el fondo solidario, entonces dijimos, en lugar de recibir el 100% de su sueldo, va a recibir la mitad más un cuarto que lo va a financiar el fondo solidario. ¿Okay? Entonces, en cierta medida, uno lo podría ver como que perjudica al trabajador. Efectivamente, antes trabajaba al 100%, ahora cobraba el 100%, ahora cobra únicamente el 75%. Pero la motivación detrás es que la alternativa es que pierda su trabajo. ¿Okay? Entonces, entre perder su trabajo y cobrar cero, o tener derecho a 75% de su sueldo anterior, ¿no? Y mantener el vínculo con la empresa, ¿no? Quizá conviene tener este tipo de acuerdo. ¿Okay? Entonces, este 25% lo financiaría el Fondo Solidario. ¿Okay? Entonces, no es fácil porque tampoco queremos abusos, ¿no? Entonces, no queremos que la empresa básicamente de repente le pida la misma cantidad de trabajo al trabajador pagándole menos. Entonces, hay varios criterios con los cuales tenemos que cumplir para que todo se haga bien. Entonces, primero la empresa tiene que demostrar que efectivamente tuvo pérdidas. Entonces, yo creo que si recuerdo bien las cifras, tenía que mostrar que el ingreso que recibió este mes, creo que en los últimos 3 meses, algo así, tiene que ser un 10% menor que el equivalente del año pasado. Puede funcionar cuando tiene pérdidas tributarias, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cumplir con ciertos criterios. Pero la idea de fondo, si está bien implementado, es que en lugar de tener que la gente esté despedida, bueno, por lo menos cobrar el 75% del sueldo. ¿Okay? La otra razón por la cual uno querría implementar ese tipo de medida es cuando las empresas están restringidas en términos de crédito. ¿Okay? Entonces, empresas chicas que no tienen acceso al crédito fácil, ¿no? o si tienen acceso les cobran unas tasas muy altas. ¿Okay? Para esas empresas les ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, llega al estadio, la empresa hace pérdidas. ¿Okay? Para financiar esas pérdidas, quizá le gustaría pedir un crédito, pero si no tiene acceso al crédito, en lugar de financiar las pérdidas, va a tener que cerrar la empresa y se va a generar desempleo. ¿Okay? Entonces, para evitar este tipo de situación, lo que está haciendo el Estado es, entre comillas, financiarle con el Fondo Solidario el crédito. No es exactamente así, pero es un poco la idea que está por detrás. ¿Okay? Entonces, les he puesto acá el link si quieren ver de qué se trata esta nueva ley.
está acá abajo en las transparencias. Pero fuera de los últimos acontecimientos, el fondo solidario únicamente se podía usar cuando se agotaba la cuenta individual. Ok. Comparemos ¿Profesor? ahora una pregunta. ¿Valentina puede ¿Profe? ser? Sí. Sí. Es que quería saber cómo se compara como el trade-off entre quizás para el trabajador le conviene tener un porcentaje de su sueldo en vez de no tener nada hoy, pero igual eso al final disminuye el fondo que voy a tener a futuro, ¿no? Como que al No, no, final porque igual es el quizás fondo se puede... solidario. Esto se Ah, ya. financia con el fondo solidario, no con la cuenta individual. Ya, y en ese caso, más adelante igual podría volver a tener acceso al fondo solidario o no. Sí, no hay problema, se aplican las reglas. Acuérdate, el fondo, bueno, primero, esos acuerdos son para algunos meses nomás. Específicamente es para estas situaciones terribles que estamos viviendo, que son transitorias. Esperamos que no duren mucho. En algún momento vamos a volver a ver la luz y entonces volveremos a la normalidad. Entonces, le permite al trabajador no perder el vínculo con la empresa. Estamos todos puestos en stand-by durante unos meses. Necesitamos comer, entonces hacemos esos pactos. ¿Okay? Pero si financia con el fondo solidario, no se financia con la cuenta individual. ¿Okay? Y si más adelante, yo qué sé, de acá a un año, mala suerte, quiebra tu empresa y te despiden, si no te queda cuenta, si no te queda plata en tu fondo, en tu cuenta individual, los mismos criterios que se aplicaban acá, ¿se acuerdas? Entonces, 5 meses o 3 meses según el contrato, más 2 meses si es que estamos mal, se van a aplicar. Entonces, independientemente del acuerdo que tengas ahora con la empresa, los mismos criterios se van a aplicar más adelante. Y sí, Ya, importante, gracias. esta ley de protección del empleo se tiene que financiar con el fondo solidario porque financiarlo con, con la cuenta individual sería de mala persona porque se trata de los ahorros de los chilenos. ¿Okay? Entonces, no sería que los trabajadores estén pagando el sueldo de la empresa. Eso sería un chiste. Ok, comparemos un poco con el resto de la OCDE. ¿Okay? Entonces, acá les he sacado este gráfico. Fíjense, tenemos países abajo, distintos países. Y están considerando cuánto uno cobra después de 2 meses, después de 6 meses, después de un año y después de 5 años en el desempleo. Okay. Chile está acá. No sé si ven, Chile está acá. Acá está el promedio de la OCDE. Me acabo de acordar que a veces me hacen la pregunta. Entonces, hay alguna gente que quiere saber de qué país soy, pero no se atreven. Soy de Francia. Etcétera, etcétera. Entonces ven que varía un montón de un país al otro. Eso es la tasa de reemplazo. Entonces, en algunos países, Australia, uno recibe apenas un 30% cuando está desempleado. Países anglosajones, típicamente. UK 35%. ¿Okay? Y después están esos países donde uno recibe un montón. Les había comentado Dinamarca, fíjense. Ahora, lo han bajado un poco, pero uno recibe un poco más del 80%. E incluso después de un año. Después de un año, uno va a recibir 80% de su sueldo anterior. Es una locura. A ver, una locura en el sentido de que si comparo la situación de Australia o incluso la situación de Chile, con Dinamarca es otro mundo. ¿Okay? Y Bélgica, fíjense, esto sí que debe ser demasiado nocivo. Después de 5 años, todavía estamos cobrando. No, después de 5 años, aún cobramos el 50 y tanto, que es un montón. Ok, entonces, ya, mucha heterogeneidad. Les quería solamente hacerles una observación. El caso chileno, acá, gran parte de lo que genera este dato no es el fondo solidario. ¿Ok? Es la cuenta individual. ¿Ok? Entonces, acá ponen que en Chile cobramos los 2 primeros meses cerca del 70%. Bueno, gran parte de esto lo financia la cuenta individual. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no sé si la comparación con otros países
sea la correcta. Entonces, decir que en Chile, por ejemplo, consideramos el caso francés porque lo conozco un poco mejor. Decir que en Francia, ¿dónde está? Acá cobramos menos mientras uno está desempleado que en Chile. No sé si es justo hacer esa comparación, porque en Francia se financia con la sociedad, ¿no? Todos participan ellos, no yo. Todos participan en el financiamiento del seguro de Santiago, mientras que acá es la plata de uno, son los ahorros de uno. Entonces, no sé si la comparación es la correcta. Bueno, entonces esto es una última mirada como para comparar con países. No sé si tienen dudas sobre este capítulo. Si no, yo voy a partir con el siguiente capítulo. Ok, entonces hagamos un resumen de lo que hemos visto hoy. En Chile, el seguro de Santiago tiene dos componentes, la cuenta individual, que es un ahorro forzado, y el fondo solidario. Si tiene acceso al fondo solidario para gente que fue despedida por necesidades de la empresa y tiene que cumplir con otros criterios, inscribirse a la Bolsa Nacional de Empleo, haber tenido X cotizaciones los últimos 2 años, etcétera, etcétera. Y un criterio es que se agote la cuenta individual. ¿Okay? Vimos que los montos que vamos recibiendo van cayendo en el tiempo, la tasa de reemplazo va cayendo. Entonces, la idea por detrás de esto es para limitar el riesgo moral. Queremos que la gente se mantenga activa en su búsqueda, aunque cubra el seguro. Y esto sería el caso chileno. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar al capítulo siguiente. Entonces, hasta ahora hemos hablado de 2 tipos de regulaciones como afecta al desempleo. Hemos hablado de impuestos un poco en el modelo anterior, ¿sí? Y hemos hablado de seguro de cesantía. Entonces, típicamente, los impuestos y el seguro de cesantía son 2 medidas que están altamente correlacionadas con el desempleo. ¿Okay? En el capítulo siguiente vamos a hablar del salario mínimo. ¿Sobre una pregunta? Sí, por favor. Y en toda la parte de la derecha que usted dijo que había como más de este seguro, ¿es porque hay más impuestos? También hay más impuestos, sí. Ya. Sí, sí. Ya, Bélgica, por ejemplo, y los otra impuestos pregunta. Dinamarca también son altísimos. Ya, perfecto. Y otra pregunta, ¿por qué Chile con Turquía tienen como 0% después de los 5 años? ¿Es como por algo especial? Entonces, Turquía, Como porque todos los sinceramente, no sé lo que pasa en tienen Turquía. más del... ¿Cómo? Porque todos los demás tienen como positivo después de los 5 años. Sí, es un buen punto. No sé por qué, no sé qué generó esto en el gráfico. No sé si consideran solo el seguro de cesantía. Algunos países, sé que es el caso de Francia, por ejemplo, tú puedes recibir un ingreso, incluso si cualquier persona puede recibir un mínimo de ingreso. Entonces, no sé si están contabilizando esto acá, no tengo idea, para serte sincero. Podría buscar, no lo tengo claro. Ahora, en el caso de Chile, se entiende, simplemente acá te lo he descrito. Tú tienes acceso a la cuenta individual, dijimos durante 13 meses, está acá, ¿no? Dijimos 13 meses, entonces de acá a 5 años no vas a tener acceso. Seguramente esta gente después de 5 años quizá no se contabiliza como desempleada, entonces este dato no es relevante. No sé cómo generaron este dato. Pero bueno, podré investigar, sí. Ok, entonces les comentaba. ¿Qué les comentaba? Sí, entonces, salario mínimo. Entonces, ok, el salario mínimo es interesante porque es como uno de los ejemplos clásicos que uno usa en clase cuando ve competencia perfecta. Entonces, lo hicimos la primera clase, ¿no? Cada 2 curvas, pongo un sueldo mínimo y vemos que esto genera desempleo, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico, ¿ok? Entonces, durante muchos años, dado que es un ejemplo clásico cuando se da en clase, está como en los genes del economista creer que
el sueldo mínimo es muy dañino para el desempleo. ¿Okay? Resulta que la relación entre sueldo mínimo y desempleo no es tan fuerte como uno lo sugiere. Entonces, esas dos medidas que les he mostrado, impuestos y seguro de cesantía, las correcciones son mucho más claras que el caso del sueldo mínimo. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar un poco esto en el próximo capítulo. Entonces, déjenme compartir. ¿Cómo hago? Acá. Y vamos a empezar con evidencia. Pero tengo que abrir el archivo. Entonces, este archivo que voy a abrir está, en teoría, tiene acceso en Canvas, lo pueden bajar. El archivo se llama Burdett-Mortensen, que será el modelo principal que veremos, pero verán que cuando abren la transparencia en realidad se llama salario mínimo. Ok. El salario mínimo, es como les comentaba, la evidencia es mixta. Okay, entonces, si quiero encontrar un estudio que me diga que el sueldo mínimo es malo para el empleo, uno puede encontrar uno. Existen estudios que documentan efectos dañinos del salario mínimo. Entonces, típicamente ocurre si uno sube el salario mínimo un montón, pues, y suele afectar, por ejemplo, sobre todo los jóvenes o clases con trabajos como más precarios, digamos. Ahora, existen esos estudios. El tema es que hay mucha diversidad de estudios. A veces uno puede encontrar un estudio con un impacto feo del salario mínimo sobre el empleo, o a veces encuentra ningún efecto. Entonces, esto fue sorprendente cuando se empezaron a hacer estudios para los economistas, porque como les comentaba, el salario mínimo es como el ejemplo clásico que uno usa para ver cómo una regulación de precios afecta a un mercado cuando uno estudia competencia perfecta. ¿Okay? Entonces, lo que me queda de la clase de hoy, no voy a entrar mucho en la modelación, pero les voy a mostrar un poco de evidencia, dos tipos de evidencia. Primero, un artículo que estoy llamando Icono, del 94, ya es un poco viejo, de Card y Kruger, que documentan que en Estados Unidos una subida del salario mínimo no tuvo efecto sobre el empleo. Okay. Y eso lo vamos a revisar ahora. Y además, después les hablaré además del efecto que puede tener el salario mínimo sobre el empleo, cómo afecta la desigualdad. ¿Okay? Y típicamente, otra vez, los estudios pueden encontrar estudios donde esto no ocurre, ¿no? Pero es muy común que un aumento del salario mínimo genere lo que se llama una comprensión de los sueldos. Específicamente, como no se puede pagar un aumento del salario mínimo, como hay ciertos montos que no se pueden pagar, bueno, vamos a disminuir mecánicamente la desigualdad. Pero además, algunos estudios, esto es un poco menos común, pero hay algunos estudios que documentan spillovers positivos a salarios más altos. Es decir, que alguien que no cobraba el sueldo mínimo, si sube el salario mínimo, aunque no toca su sueldo, puede pasar que toda la distribución a la derecha del sueldo mínimo, esos sueldos vayan subiendo también. Entonces, no solo se comprime, sino que además los sueldos más altos también van a subir un poquito, cuando uno mira toda la distribución. ¿Okay? Esto se conoce como efectos de spillover. ¿Okay? Entonces, les mostraré un artículo también de Lee clásico para Estados Unidos también, que habla un poco de esto. ¿Okay? Partamos con el artículo de Card y Kruger. Ok, entonces, primero, para entender el artículo, hay que saber una cosa. En Estados Unidos hay dos tipos de salario mínimo. Está el salario mínimo nacional, que ahora está en $7 y tanto. Y después cada estado tiene derecho
de fijar un salario mínimo por encima del nacional. Entonces, por ejemplo, en California, no me acuerdo en cuánto está, debe estar en 10 o 12 dólares, que está mucho por encima de los 7 dólares del salario nacional. ¿Okay? Los países como, estados como más a la izquierda, suelen proponer salarios mínimos como más altos. Y después hay otros estados que tienen, yo qué sé, Texas, por ejemplo, de tener un sueldo mínimo que está cercano a los 7 dólares también. No recuerdo el monto exacto, pero Minnesota también, salarios mínimos bastante más bajos. ¿Okay? Entonces, lo que hacen en este artículo Carl y Kruger, explotan esta diferencia entre estados. ¿Okay? Y van a estudiar el caso de New Jersey. Desde el 92, New Jersey, se ubica en este estado que está al noreste, ¿no? Por ahí, Nueva York, subió su sueldo mínimo y en esa época, 92, pasó el salario mínimo de $4.25 a $5.05, el salario por hora, ¿okay? Con dólares de la época. ¿Ya? Entonces, ellos van a estudiar el caso de 400 y tantos restaurantes de fast food. Entonces, tipo, yo qué sé, el Wendy's, no me acuerdo la lista, seguramente el McDonald's, etc. Entonces, todos esos restaurantes de fast food, tiene como una muestra de ellos, y va a ver cómo el salario mínimo afectó al empleo en esos restaurantes. Lo interesante es que en este tipo de empresa, la proporción de trabajadores que cobran el sueldo mínimo o cerca del mínimo es bastante alta. ¿Okay? Entonces, seguro que un millonario, lo más probable es que un aumento del sueldo mínimo no le afecte mucho, porque su sueldo está muy por encima del sueldo mínimo. Pero cuando tenemos el sueldo pegado o justo por encima del sueldo mínimo, un cambio en el sueldo mínimo puede tener impactos no menores sobre esta persona. Van a pasar dos cosas: o lo despiden porque ya no le pueden pagar, o la persona va a tener un aumento en sueldo significativo. ¿Ya? Entonces, es un grupo de empresas interesante porque deben tener trabajadores, una proporción no menor de trabajadores que cobran el mínimo o cerca del mínimo. ¿Ok? Y entonces lo que van a hacer, van a analizar lo que ocurre en New Jersey, y van a mirar el estado que está justo al lado, la parte este de Pensilvania, como lo que se llama grupo de control. ¿Okay? Entonces van a aplicar una metodología que se parece un poco a la metodología que aplican los médicos. Entonces, ¿saben cómo hacen las compañías farmacéuticas para ver si funciona un medicamento o no? Van a dar una pastilla a un grupo de gente, y van a tener un grupo de gente que le van a dar un placebo. ¿Okay? Y van a comparar antes y después si mejoró la salud de la gente con la pastilla o no. ¿Okay? Y el uso del grupo de control de este placebo permite entender si la pastilla, por ejemplo, en el caso de que la gente mejore su salud con la pastilla, permite entender si la mejora en la salud se debe a la pastilla o si se deben a otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay gente naturalmente que mejora su salud porque sí, en algún momento uno se va curando. ¿Okay? Bueno, pues el grupo de control permite, de cierta manera, servir de buen punto de comparación para entender si el grupo de tratamiento efectivamente tuvo un efecto. Entonces, si vemos que la gente del grupo de tratamiento, su salud mejoró de la misma manera que se mejoró con los del placebo, ahí tendremos que deducir que el medicamento no tuvo ningún efecto. ¿Okay? Entonces, es esta metodología que van a aplicar Carl y Kruger, o aplicaron hace ya muchos años. Y bueno, no se trata de una pastilla, por supuesto, se trata de un salario mínimo. Y lo que pueden hacer es ver cómo impactó el sueldo mínimo en New Jersey y ver cómo evolucionó el desempleo en el estado justo al lado, la parte limítrofe. Esto nos permitirá tener un grupo de control y entender que si vemos el empleo moverse en New Jersey, si es que esto
se debe, entre comillas, al salario mínimo o si se deben a otros efectos, por ejemplo, agregados. Si hay una recesión, naturalmente debería caer el empleo. No hubo recesión ahí, pero debería caer el empleo. Y no queremos que esta caída del empleo interpretemos la caída como un efecto del salario mínimo. ¿Okay? O lo contrario, si quieren, una subida del empleo. ¿Okay? Este tipo de metodología en economía se llama diferencia en diferencia. Entonces, ¿por qué diferencia en diferencia? Porque miramos la situación antes, comparamos antes y después. ¿Okay? Entonces, hacemos la diferencia. Por ejemplo, ¿cuánto varió el empleo entre antes de que se subiera el salario mínimo y después de que se subiera? Entonces, una primera diferencia. Pero además, queremos comparar esta diferencia con la diferencia del grupo de control. Entonces, vamos a hacer la diferencia de las diferencias. Y este delta lo interpretaremos como el efecto de la política. ¿Okay? No sé si alguien tiene una pregunta sobre esta metodología. Entonces, la estadística debajo va a ser muy simple, pero tienen que entender la idea por detrás. Ok, veamos un poco los resultados. Esta es como la tabla principal del artículo de Carr y Kruger. Entonces, como ven, muestran el empleo promedio por restaurantes antes y después del aumento del salario mínimo en New Jersey. ¿Okay? Y la variable que usan lo llaman FTE, que es Full Time Equivalent. Entonces, reajustan el empleo de manera que, como si consideráramos solo gente trabajando full time. ¿Okay? Entonces, me imagino que esto quiere decir que 2 personas que trabajan part-time se consideran como trabajando equivalentes a alguien que trabaja full-time. ¿Okay? Entonces tenemos acá el empleo antes de que se subiera el salario mínimo, en la primera fila. Segunda fila, el empleo después. Y tercera fila, la diferencia entre los dos. ¿Okay? Entonces, concentrémonos en estas primeras 3 filas. Y vemos acá 3 columnas. La primera columna se trata de lo que ocurrió en Pensilvania. Segunda columna, lo que pasó en New Jersey. Y tercera columna, la diferencia entre los dos. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, la primera fila. Dijimos, ¿cuánto era el empleo antes? Entonces, en Pensilvania, antes de que se subiera el salario mínimo en New Jersey, teníamos alrededor de 23 empleados por restaurantes. Mientras que en New Jersey había alrededor de 20 empleados. ¿Okay? Entonces, en promedio, si comparamos New Jersey con Pensilvania, New Jersey tenía cerca de 3 empleados menos en promedio que Pensilvania. Eso sería la interpretación de este número. Ups. Segunda fila, empleo después. ¿Okay? Entonces, después, Pensilvania tenía alrededor de 21 empleados en promedio. Y New Jersey, algo parecido. ¿Okay? Entonces, esto sería la diferencia. Como ven, la diferencia es chico. ¿Okay? Entonces, la tercera columna es la diferencia entre estados. Y la tercera fila es dentro de cada estado la diferencia antes y después. Si miramos en Pensilvania, ¿cómo varió el empleo antes versus después? En promedio, en Pensilvania cayó unos 2 empleados. Mientras que en New Jersey subió alrededor de, medio empleo, o 0,6. Entonces, si queremos ver la diferencia en diferencia, es decir, la diferencia de las variaciones entre estados en el empleo antes y después, sería este 2,76. Y este 2,76 se puede ver como la diferencia del 0,59 y el menos 2,16. O se puede ver como la diferencia del menos 2,89 o el menos 0,14. Nos va a dar este 2,76. Entonces acá una interpretación es que efectivamente, controlando por lo que ocurrió en Pensilvania, el impacto del sueldo mínimo en New Jersey no parece haber
implicado una caída en el empleo, ¿no? Porque efectivamente no cayó, sino que más bien subió el empleo en New Jersey, en esos restaurantes. ¿Okay? Entonces sería una manera de interpretar este resultado. ¿Okay? Metodología de diferencia en diferencia. Lo que hay entre paréntesis es desviación estándar, ¿no? Me imagino que en clase de econometría habrán visto que este número, para que sea significativo, tiene que superar el doble de la desviación estándar, más o menos. O creo que es 1,8, si recuerdo. Como que el doble, ¿no? Y efectivamente supera un poquito el doble, parece ser significativo. Y después hacen otro análisis. Fíjense, van mirando lo que ocurre según la parte de la distribución en la cual estamos. ¿Ok? Entonces, considera acá en esta columna tiendas en New Jersey que tienen un sueldo mínimo de 4,25. Entonces, ¿por qué 4,25? Vuelvo para atrás. Ups, me pasé. Porque el sueldo mínimo en New Jersey pasó de 4,25 a 5,05. ¿Ok? Entonces, acá, gente que pagaba el sueldo mínimo, acá entre 4,26 y 4,99. Entonces, ¿por qué esto? Porque, como ven, estamos dentro de este rango. Entonces, esto es como todo lo que ganamos más o menos con la subida del sueldo mínimo. Y después, gente que cobraba, voy a decir un montón, pero más que el sueldo mínimo, acá. ¿Ok? Y entonces, tenemos los empleos antes, los empleos después, ¿no? Y cómo impactó el sueldo mínimo el empleo en estos restaurantes. ¿Ok? Entonces, en los que pagaban un sueldo bajo, no vemos un efecto significativo sobre el empleo. No parece ser que haya caído el empleo. Si en alguna parte tenemos quizá una cifra negativa, es para los que cobraban un montón. Digo, un montón. Más de $5. ¿Okay? Y después hacen la diferencia entre establecimientos. ¿Okay? Comparan la gente que pagaba poco con la gente que pagaba mucho, o la gente que paga mid-range con la gente que paga mucho. Entonces, es decir, esta primera columna es la diferencia entre estos y estos, esta es la primera y la tercera, y la última columna es la diferencia entre la segunda y la tercera. ¿Okay? Y entonces va confirmando que efectivamente no parece haber una caída en el empleo. ¿Okay? Entonces, esto es el artículo de Carrie Cooder. Si les interesa leer más sobre el tema, lo he subido a Canvas. Que sepan que después, entonces, este artículo es icono porque abrió una literatura, digamos, con este artículo los economistas empezaron a creer que capaz que sí, que el sueldo mínimo a veces puede no tener impacto negativo sobre el empleo. ¿Okay? Y entonces se hicieron muchos estudios. Ha sido altamente criticados. Entonces, si quieren, pueden encontrar artículos que se publican, que fueron críticas de este, se encuentra fácil, etcétera, etcétera. Pero es icono en el sentido de que tenía un resultado provocador para la época, en un mundo en que nos habían enseñado desde chico, entre comillas, desde el pregrado, que el sueldo mínimo es el ejemplo clásico de algo que genera desempleo. Profesor, una pregunta. En este caso, que estamos en un mercado laboral abierto entre los dos estados y considerando que están bien cerca uno a otro, la variación en el aumento del promedio de trabajadores por local de New Jersey no tendrá que ver con una fuga de trabajadores de Pensilvania buscando un sueldo más alto en New Jersey, considerando Sí, que puede pasar, sí, por supuesto. no hay limitaciones de transferencia de mercado. Entonces, al final, lo que se me ocurre es que esto puede salir esta variación a partir de un movimiento geográfico de una masa de trabajadores, más Sí, que puede, un efecto puede real pasar sobre el salario. perfectamente. Lo importante es que las empresas no quebraron, ¿me entiendes? Pero sí, yo creo que hablan de este punto en el artículo, habrá que, no recuerdo muy bien cómo intentan verlo. Les recomiendo leerlo. Por supuesto, tienes razón, Vicente, si no me equivoco, si entiendo bien el nombre.
Sí, es algo sí, que sí. puede pasar perfectamente, efectivamente. ¿No? Ahora, bueno, hay que saber que típicamente uno tiene que pagar más en benzina para ir al trabajo, quizá a veces tiene que mudar, etcétera, etcétera. Entonces, esos costos de movilidad, aunque haya movilidad perfecta, uno los tiene que pagar, ¿no? Pero lo que tú dices, por supuesto, esto puede ocurrir perfectamente. Ok, me quedan 3 minutos. Sí, lo voy a hacer rápido. Artículo de Lee, básicamente, rápidamente. En los años 80 subió mucho la desigualdad en Estados Unidos. Entonces, hay distintas aplicaciones. Puede ser por comercio internacional. Entonces, efectivamente, no sé si tuviera un curso de comercio internacional, pero si se abre un país desarrollado, debería subir los sueldos altos y si se especializan en productos de alta calidad y bajar los sueldos bajos. Puede ser progreso tecnológico. Entonces, la gente que sabe usar computador, entre comillas, es la que recibe un aumento en el sueldo, los demás no. Las distintas explicaciones. Una explicación posible que investiga Ali acá es que hay muchos sueldos mínimos en Estados Unidos en los 80 que han ido cayendo. Entonces, él se hace la pregunta si el aumento de las desigualdades en Estados Unidos, que seguramente van a ver con otro profe del curso, se debe a la caída en el sueldo mínimo. Y lo vamos a resumir con ese gráfico. Entonces, por supuesto, el estudio es mucho más elaborado. Pero ven que acá tenemos una distribución de sueldos, está en términos logarítmicos, por eso parece medio simétrica. Típicamente la distribución salarial es asimétrica. Tomando el log ya parece más simétrica. Y comparamos el típico sueldo mínimo del 79 con su distribución. La distribución del 79 es la línea más fina, con la distribución del 89, que es la línea más gruesa, y el sueldo mínimo, como ven, que ha ido cayendo en medianamente hablando, si lo puedo decir así. Y lo interesante es que, bueno, la caída agregó masa en el intervalo que está entre los dos. Entonces hay sueldos que se agregaron acá. ¿Okay? Y por otro lado, no sé si se ve bien, pero hay sueldos acá más altos que han ido desapareciendo. Entonces, la distribución por lo general se ha corrido un poco más hacia la izquierda, con la variación en los sueldos mínimos en Estados Unidos en los 80. ¿Okay? El efecto de spillover no sé si es tan robusto, entonces, a veces aparece, a veces no, pero lo que sí es que, bueno, hay como toda una masa acá que apareció, que no había antes, que parece deberse a la caída en los sueldos mínimos. ¿Okay? Me van a preguntar, profe, ¿por qué hay gente que cobra menos que el mínimo? Entonces, por dos razones. Primero, esas distribuciones, para estimarlas, se hace una media móvil. Entonces, se hace un promedio dentro de un intervalo. Entonces, se debe a la metodología. Y además, sí, hay gente que cobra menos que el mínimo. Si cobran el salario mínimo y de repente hacen horas extra gratis, van a cobrar menos que el mínimo cuando el sueldo se calcula por hora. Entonces, si hoy alguien decidió trabajar 10 horas porque se dio cuenta que tenía que trabajar más porque si no, no iba a alcanzar con lo que le pidió el jefe, en lugar de trabajar las 9 que le corresponde, y que cobra el mínimo, bueno, pues esta persona efectivamente va a cobrar menos del mínimo como decidió trabajar más horas. Ok, entonces esto es la evidencia. Lo que quiero que sepan, primero es que la evidencia puede ir para cualquier lado. Okay, entonces he presentado las cosas como los resultados más de izquierda, se lo puedo llamar así, entonces pro trabajador, pero puedo encontrar resultados que muestran lo contrario. Lo interesante es que el efecto sobre el empleo no es obvio. ¿Okay? Entonces, esto lo estudiaremos en modelos la próxima vez. Veremos que
a veces uno no cobra necesariamente su producto marginal, especialmente cuando hay fricciones de búsqueda. Y entonces el sueldo mínimo puede ser que no afecte tanto al empleo si es que uno no va a subir el sueldo mínimo más allá del producto marginal. Va a ser la idea de los modelos, va a ser más sofisticado que lo que de cómo lo estoy diciendo, pero va a ser un poco la idea que va a haber por detrás. ¿Okay? Entonces esto lo veremos el próximo lunes. Les dejo con esta evidencia. He subido los 2 artículos a Canvas por si quieren tener más detalles al respecto. Entonces, por ejemplo, la pregunta de Vicente sobre la movilidad creo que está tratada, si recuerdo bien, en el artículo. Espero no mentir. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. ¿Profe? Uy, ¿iba a cortar? No cortó. Dime. Justo. Es que yo quedé con una duda sobre el seguro de cesantía. Sí, dime, te escucho. Que si uno ve la estructura, o sea, la composición de la estructura impositiva en Chile y la compara con la OCDE, la parte de seguridad social por lo general es un poco más baja. Sí, por eso tiene supuesto. algo. Sí. Y esto te lo va confirmando lo que dijimos de cierta manera. Sí. Pero eso incluye alguna parte onda del aporte individual o del pilar solidario o algo así, o deja excluido a los dos. Habría que ver, sí, son distintas, habría que ver, si tienes algún estudio en mente, habría que ver cómo lo definen. Pero típicamente la cuenta individual no deberías tomarla en cuenta si hablas de seguridad social, porque esto no corresponde a un aporte de la sociedad. ¿Okay? Es primera observación. Y además hay que considerar otras cosas. Entonces, cuando uno habla de seguridad social, no se trata solo de desempleo, se trata también de salud. Entonces, a veces hablan de pensiones también. Todo esto, entonces, independientemente de que si uno está a favor o no, son elementos de seguridad social que no son fuertes en Chile. Uy, mi conexión está inestable. Ok, repito. Entonces, mi conexión estaba inestable. Entonces, repito. La seguridad social tiene que considerar distintos elementos, no solo el seguro de cesantía, sino que también la salud, quizá las pensiones, etcétera, etcétera, que deberían aparecer en esas cifras que tienes en mente, Gonzalo. No sé si respondí o alcanzaste a escuchar la respuesta. Entonces no sé si... Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Veo en el chat preguntas que quizá no responden. ¿Cómo se determina cuánto una persona tiene? Creo que esa la respondí al principio. Santiago saca la plata del Fondo Mundial primero. Sí, exactamente, eso dijimos. ¿Qué países tienen un sistema parecido a Chile? No sé si hay uno. Creo que Chile debe ser una excepción. Creo. No conozco ninguno. Capaz que hay uno, pero me parece que no. Y un gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao.